Señor. Ay, ay, ay. Sube, sube, sube. Vamos a animarlo, que no se asuste. Que no se asuste con este avivamiento, sino que él pueda fluir. Aleluya, iglesia. Fluye. Desata un sonido en esta tarde. Desata un sonido de victoria. Desata un sonido, porque ya Dios ha desatado el sonido de bendición para esta casa. Ya Dios ha desatado, ha envuelto un sonido de victoria. Las bendiciones, los cielos se abrieron para ti, para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Yo veo, mientras el pastor estaba hablando, que decía que los troces vienen, que yo veía almacenes llenos de bendiciones. Van a haber gente esperando y abriéndonos las puertas para que las bendiciones entren. Yo lo creo. Aquí tenemos un storage bien cerquita. ¿Por qué Dios lo abrió? Yo creo. Aleluya. En esta tarde, amén, tú lo crees, ¿verdad, pastora? Porque yo lo creo. Dios no hace casualidades. Dios hace las cosas perfectamente. Y si Él decidió hacer algo tan cerca de nosotros, es porque los troces vienen. No tenemos espacio, pero Dios hizo espacio. No sabía cómo lo hacía, pero ya Él lo hizo. Dios mío. Yo no sé qué hizo esta tormenta con esta iglesia, pero hizo una revolución. Ah, pastor, esta tormenta revolucionó completa la casa en los dos servicios. Dios mío. En esta tarde se me ha dado la encomienda, pueden sentarse, iglesia, de traer una palabra con el tema calla el sonido. Calla el sonido, iglesia. Y cuando hablamos de sonido, nos referimos a la propagación de ondas o frecuencias que emite un cuerpo o algo. Vuelvo y repito, es la propagación de frecuencias o ondas que emite un cuerpo o algo. Por ejemplo, el piano está emitiendo un sonido. Tus manos emiten un sonido. Tus cuerdas vocales emiten un sonido. Aleluya. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, podemos percibir diferentes sonidos. La voz de nuestra madre, la voz de nuestro padre, y algunos que se la echan mal le ponen hasta una musiquita en el vientre de la madre. Y ese nene sale músico y adorador desde antes. Pero mientras salimos, comenzamos a percibir diferentes sonidos, iglesia. El sonido de nuestro llanto propio o el llanto de su madre. El sonido de nuestra respiración, el sonido de nuestro corazón. Comenzamos a distinguir todos esos diferentes sonidos. Y en este mundo existen dos tipos de frecuencia o dos tipos de sonido. El sonido que nosotros escuchamos o el sonido que, por ejemplo, los animales escuchan, que es uno más agudo, es uno más fino. Pero también en este mismo mundo existen dos tipos de sonido. La de nuestro Padre Celestial. Y también existe una que es la de nuestro enemigo de las almas, que es Satanás, la cual desde hoy tienes que aprender a silenciar y erradicar de tu vida. Tienes que cortar con ese sonido que viene a tratar de susurrarte en tu mente, a tratar de susurrarte a tu oído y decirte que no puedes. Pero hoy aprendes a cancelar y a silenciar el sonido que Satanás ha tenido por mucho tiempo sobre tu vida, iglesia. Yo aprendí que el sonido emite frecuencia, el sonido crea música, pero el sonido también aprendí que da vida. ¿Por qué da vida, iglesia? Vámonos a Juan 1 al 3. Y esto a mí me tocó bien duro. Dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él
todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. Confirmando esto, Salmo 33:9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, iglesia. Y yo me imagino, yo voy a hacer una recreación de cómo Génesis 1 para mí me nace. Como yo creo que Génesis 1 es. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El sonido de Dios, que fue su voz, comenzó a crear. Antes de literalmente crearse los cielos y la tierra, ¿hubo qué? Un sonido. Un sonido. ¿Por qué el sonido? Porque Dios es la palabra. Y antes que tú entiendas estas palabras, detrás de esto hay un sonido. Y antes que Dios hiciera los cielos y la tierra, había el sonido celestial. Y yo me imagino a Dios. Siento un sentimiento, porque yo me imagino a Dios literalmente como Dios Padre, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo, armonizando. Armonizando la primera alabanza que se hizo. Para mí como adorador es impresionante. Que yo sé que mi papá celestial hizo la primera alabanza desde antes de pensar en mí. Y yo me imagino esta alabanza de esta manera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, calentando sus voces, diciendo: se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Uniendo las voces del Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese lugar. Creando con su voz el cielo y tierra que hoy tú estás. Y en medio de su voz salió la luz que alumbra la oscuridad. La oscuridad. Y yo me imagino ese momento, el cielo ya creado por su voz, por su sonido. Veo la tierra ya creada por su sonido, la luz creada por su sonido en el primer día. Y Dios decía que era bueno. Y para mí la respuesta del cielo y la tierra y la luz decía: oh, el cielo adora. En ese momento la tierra canta y todos gritan que tú eres. Desde el principio de la creación, en el primer día, su voz desató un sonido. Y los cielos y la tierra y el sol y la luz dijeron: oh my God, es que Dios es santo y tengo que adorarle. Maybe no hay más nadie, solamente el cielo y la tierra y la luz. Pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos dijeron: ¿qué más me basta si los tengo a ellos? Y tengo que adorarle y decirle: santo tú eres Dios, santo tú eres Dios, santo tú eres Dios. Porque el sonido de su voz fue desatado en aquel primer día. Y todo el mundo sabe que los días siguientes creó las aves, creó los mares, y yo me imagino que durante todos esos días todos se unían. Entonces ya no era el cielo y la tierra, ya no era el sol,
Ya se unieron las aves de los cielos. Ya se unieron las aguas. Ya se unieron los árboles. Ya se unieron los animales terrestres. Los que están en el agua también se unieron. Pero me dice también la palabra que en un momento no solamente creó al hombre con su voz. Él dijo: dame un brequecito en esto. Voy a crearlo con mis manos. ¿Para qué? Para soplar un sonido dentro de él. Desató un sonido. Por eso es que hoy tú, como redimido hijo del rey, tu sonido es mucho más fuerte por lo que Él hizo por ti. Porque no solamente te creó, sino que sopló un sonido en ti. Pero la historia no se acaba ahí, iglesia. Es increíble. Porque el tema le puse calla el sonido. Porque después que Dios crea todo tan hermoso, crea los cielos, la tierra, los aves, el hombre, ¿quién llega? Un imitador. De la misma manera que tenemos al Creador con un sonido especial, con un sonido celestial, el imitador que fue expulsado también tiene un sonido, iglesia. Un sonido que susurró una Eva. Un sonido que susurró y separó una armonía perfecta en el principio. Al nivel que nos apartó del sonido de Dios. Iglesia, por eso hoy comenzamos a decirte: calla el sonido. Yo no sé qué sonido hoy estás escuchando. Yo no sé qué sonido te ha venido susurrando por mucho tiempo. Pero Dios te dice: calla el sonido. Calla el sonido, iglesia. Y podemos literalmente, a lo mejor no tenga mucho, pero yo sé que esto es muy especial. Y podemos ver literalmente la palabra, la historia completamente. Vemos donde Dios nos muestra cómo callar el sonido. Si nos vamos a Job 1, 7 al 12, vemos que literal la palabra nos dice: ¿de dónde vienes?, le preguntó el Señor al acusador. Y este respondió: porque él viene a susurrar. Y ahí lo que vino a traer, ¿qué? Acusación, discordia, de rondar la tierra y recordarla por todas partes. Pero Dios en ese momento le dice: pero no te has fijado en mi siervo Job, íntegro, fiel, separado. Sí, acusando, susurrando, tratando de intervenir en lo que Dios había creado. Y decía: sí, pero es que le tienes todo. Es que está bien, tú lo has cubierto. Y ahí tratando, todo el mundo sabe la historia, lo que sucedió con Job. Pero hoy yo te dejo saber que a través de la voz de Dios sobre la vida de Job se veía perfecta, pero que como llegaba un Satanás tratando de poner un sonido. Hay sonidos en nuestra vida que tenemos que silenciar para que no afecte nuestra historia. Job tuvo que silenciar el sonido de sus amigos. Job decidió silenciar el sonido de sus amigos cuando venían en el momento del dolor y decían: tuviste que haber hecho algo malo, tuviste que haberte tirado por el suelo, hiciste lo peor para que Dios se apartara de ti. Susurrándole al oído un sonido que no venía del reino, un sonido que no venía de parte de Dios. Pero que Job decía: no, yo conozco a él. O sea, de oída, literalmente la palabra es: pero ahora mi ojo le ven. Pero antes de eso, él se mantuvo fiel. Cerró todas las voces de sus amigos y dijo: no, yo seguiré sirviendo al que yo creo. En un momento tú ves que Job también tuvo que silenciar la voz de alguien mucho más cercano, su esposa. Alguien que le dijo en el momento más débil: niega a tu Dios, ese que tanto sirves, ese que tanto amas, ese que tanto tú buscas, ese que tanto tú obedeces. Niégalo. Mira cómo te tiene.
susurrándole al oído, tratando de impedir lo que Dios había preparado. Pero podemos encontrar también en la vida, en la Biblia, unos jóvenes que tuvieron que silenciar la voz de un rey. En Daniel 3, 16 y 18, todo el mundo los conoce, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Un detente automáticamente, le dijeron. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librarás. Hoy día, como esos jóvenes, tenemos que saber silenciar la voz de un gobierno. Tenemos que saber silenciar la voz de un gobierno que te impulsa a irte en contra de la sana doctrina, que te impulsa a salirte de la santidad, tratando de inculcarle a nuestros hijos e hijas unos valores que no provienen del reino, corromper la mente de nuestros hijos y cambiarle el rumbo de la humanidad. Tenemos que saber silenciar la voz de un gobierno, iglesia. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Sadrach, Mesach y Abednego silenciaron la voz de un rey, pero porque tenían a Dios de backup. Tenemos a nuestro Dios hoy día, tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos silenciar a un gobierno que se ha jactado de tantas cosas, que se ha creído que lo es todo, que todo se lo merece a sus pies, cuando la palabra me dice que ante Dios toda rodilla tiene que doblarse? No me dice ante el gobierno, no me dice ante reyes, me dice ante Dios. Toda rodilla tiene que doblarse. Iglesia, tenemos que silenciar un gobierno. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Pero también Satanás quiere que silenciar tu milagro. Satanás quiere silenciar tu milagro, y lo podemos ver en Marcos 10, 46 y 52. Dice que estos vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando vemos la historia, había una multitud, correcto, que lo mandaron a callar múltiples veces, pero que él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar con Dios comenzamos a ver y a sentir nuestro milagro que ya está a la vuelta de la esquina, iglesia? Algunos podemos casi palpar literal el milagro. Podemos sentirlo. Gritamos muchos, otros corren y se alegran por conseguir lo deseado, iglesia. Pero la voz del enemigo comienza a atacar y a susurrar, iglesia. Y lo primero, iglesia, que el enemigo ataca es tu mente. Y decir: mira, tú molestas. El maestro está aquí y no quiere estar contigo. Tú haces mucho ruido. Te dice que no eres merecedor de tal milagro. Que dice que Dios no te escucha. Te dice: tienes que parar de clamar y orar. ¿Para qué estás ayunando si lo que estás es pasando hambre? Porque tu milagro nunca llegará. Pierdes el tiempo, te susurra, él te acusa. Pero en ese momento tenemos que hacer como el ciego Bartimeo, iglesia. Si oraba, oras más. Si ayunaba, ayunas más. Si clamabas a viva voz, hazlo aún más fuerte. Y silencia la voz del enemigo diciendo: porque te aseguro que Jesús está caminando cerca de ti. Solo grita una vez más, solo ora una vez más y dice: ten misericordia de mí, Jesús. Y te aseguro que tu milagro
lo verás. Silencia la voz de los que murmuran en contra tuya, iglesia. Silencia la voz de los que quieren verte derrotado, iglesia. Silencia la voz de aquellos que quieren robar tu milagro, iglesia. Porque hay aquellos que te quieren robar tu milagro. Y haz como Bartimeo. Arrebata tu milagro, iglesia. Seguimos porque hay algo más todavía. Seguimos, iglesia. Tenemos a un José. Porque te voy a traer otro punto en que la Biblia me muestra. Génesis 39, 7 y 12. Dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Satanás ha puesto los ojos sobre ti, iglesia. Dice que ella estaba tratando y era persistente. ¿En qué? En seducir. Él tenía todo, lo único que no podía tener era ella. Pero que ella quería. Hasta que llegó un momento en el que José literalmente sin ropa se tuvo que ir corriendo y salió. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Aquí la palabra nos enseña, amada iglesia, que con la vida José, que no todo sonido podremos silenciar. No todo sonido se puede silenciar. Tratamos algunos y lo logramos, pero hay unos que literalmente es mejor correr. Como José, correr. Porque en ocasiones llegarán ofertas, propuestas, situaciones o problemas que no podremos silenciar, iglesia, sino que debemos huir deprisa de ellos, porque nuestra vida depende de la decisión que tomemos ahí. Tenemos que ser maduros espirituales, iglesia, y tener en nuestro oído afinado al sonido del Espíritu Santo, para saber cuándo tenemos que correr de las situaciones de la vida. No podemos pensar, iglesia, que lo sabemos todo y que podemos tener la respuesta a todo, porque eso es una mentira. Muchas veces, como en esta situación, no hay respuesta, sino que tienes que salir corriendo. No hay respuesta, vete, porque depende tu vida de eso. Primera de Corintios 10:13 dice, nos muestra que nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así como Job le mostró la salida, así como Sadrach, Mesach y Abednego, Él le mostró la salida. Y así como hizo con José, también le mostró la salida. En 2 Timoteo, iglesia 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero Proverbios 22:3 me dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal, iglesia. Sabe que hay daño y corre. Estamos hablando el sabio, el que se deja escuchar la voz del Espíritu. Corre. Pero el que ignora la voz del Espíritu Santo recibe el daño. Y después no podemos decirle, ay Dios, ¿por qué estoy en este problema? Ignoraste el susurro del Espíritu Santo. Ignoraste el sonido del Espíritu. Él venía avisando, pero lo ignoraste, iglesia. Y huir de la tentación o del problema significa que reconocemos como un enemigo y nos vamos por otro lado sin dudar y sin comprometernos. En Efesios 6, 10 y 13, toda la iglesia se lo sabe. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra ¿qué? Sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firme, iglesia.
Yo estoy seguro que estos jóvenes tenían la armadura de Cristo. Yo estoy seguro que Job también tenía la armadura, que José tenía la armadura de Cristo, porque supieron salirse de la situación. También tengo al maestro de maestros, que nos enseñó literalmente, iglesia, a cómo silenciar la voz o el sonido de Satanás. En Mateos 4, 1 al 11, iglesia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y todo el mundo sabe la historia en que Jesús lo tientan con la roca, convierten en el pan, lo llevan arriba. Mira, todo te lo doy si me adorares. Vente aquí, tírate, que te recuperarán los ángeles del cielo. Todo, todo, todo. Pero él firme, ¿cómo respondió? Y silenció la voz del enemigo por la palabra, por su sonido. No hay otra cosa que pueda silenciar la voz del enemigo, de Satanás, sino que el sonido de Dios. Tú no puedes ir a inventar, a callar al enemigo con tu propio sonido. El sonido de Dios tiene que estar contigo, iglesia. Jesús silencia la tormenta y lo podemos ver en Mateo 8, 23, 26. Cuando estaban en la barca y los discípulos se alteran, se desesperan y dicen: Jesús, la tormenta está muy fuerte, podemos naufragar. Y él se levantó diciendo: hombres de poca fe, no te preocupes, yo creé esa tormenta. Yo había hablado desde hace mucho tiempo. Cállate, silencia. El sonido de Dios lo puede todo, iglesia. En este día Jesús quiere silenciar la tormenta que ha levantado tu casa, la tormenta que se ha levantado en tu trabajo, en tus hijos e hijas, en tu esposo o esposa. Dios quiere silenciar esa tormenta. Dios nos enseña, Jesús nos enseña cómo silenciar el sonido de aquellos que son oprimidos también, iglesia. Lo podemos ver en Mateos 8, 28, 34. Dice que cuando llegó a la orilla, a la tierra de Gadarenos, se encontró con 2 endemoniados y clamaron diciendo: ¿qué tienes en contra de nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos en un hato de muchos cerdos. Y ahí sabemos la historia. Pero lo que me impresiona de esta historia es que Jesús no solo silencia el sonido del tormento de estos hombres, sino que lo erradica, lo elimina, lo echa a un lado, literal. Lo podemos ver que dice: llévame a ese hato de cerdo. Y después cayeron, ¿y qué? Se ahogaron. Llegó un punto en el que Jesús nos enseña: hay veces que tenemos que silenciar, pero también hay veces que tenemos que erradicar, cortarle la cabeza a eso que te está susurrando en el oído, iglesia. Aleluya. En nuestra vida tenemos que aprender no solo a silenciar la voz o el sonido que estás emitiendo en contra de Dios. Jesús nos enseña que no podemos jugar con las cosas, que no podemos jugar con las cosas del enemigo, y hay que cortarlas de raíz, iglesia, eliminarlo. Jesús también me enseña cómo silenciar la multitud. Y te explico. En Mateo 29, 23 al 26 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y ellos son frescos, ¿viste? Se burlaron de Jesús. Entonces llegó un momento en que Jesús dijo: no, hace mucho ruido, tenemos que sacar a esta gente de aquí. Inmediatamente todo el mundo fue. Dice la palabra que Jesús tomó a la niña de la mano y la levantó. Y que después todo el mundo se enteró de lo que ocurrió. Habrán gente, iglesia, que no creerán en lo que tú cargas. No creerán en la unción que Dios ha puesto sobre ti. No creerán en el llamado. Pero esos mismos que no creían, cuando silencias su murmuración, su voz, y los remuevas de tu lado, verán más adelante lo que Dios ya había hablado, iglesia. Pero tienes que cerrarle la boca. Tienes que dejar que no murmuren más a tu oído, iglesia.
para que las cosas ocurran alrededor de tuyo. Pero una de las cosas que más me marca de Jesús es que nos enseñó a silenciar la insensibilidad de este mundo. Y explico. El ser insensible es ser incapaz de reaccionar o emocionarte ante algo o apreciarlo. Pero el ser sensible o tener empatía es la capacidad de sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona. En 1 de Pedro 3:8 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, iglesia, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendiciones. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Ser sensible. Dios nos muestra cómo ser sensible con esta humanidad. En 1 de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Iglesia, ¿cómo morará el amor de Dios sobre alguien que se cierra, que ciega sus ojos para no ver la necesidad de aquel que lo necesita? Como cristianos se nos muestra a tener empatía y a silenciar la insensibilidad en contra de la gente. Mateos 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el primero dice: amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo: amas a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que ser sensible. La sensibilidad y compasión y empatía de nuestro Dios en Salmo 103:14 nos muestra que Él conoce nuestra condición. Él siente personalmente el dolor de su pueblo, iglesia. En el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, Dios. ¿No están en tu libro? Qué maravilloso es que Dios registra nuestras lágrimas y toda nuestra lucha. Qué bueno es recordar que la invitación de Dios está ahí. 1 de Pedro, iglesia, 5:7 dice: echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús fue sensible con los 5,000 hambrientos, iglesia. Jesús fue sensible con el ciego. Jesús fue sensible con el cojo. Jesús fue sensible con el leproso. Jesús fue sensible con la mujer samaritana que tenía sed espiritual. Jesús fue sensible con la humanidad pecadora porque entregó su vida en el Calvario para darnos una vida juntamente con Él. Como iglesia debemos silenciar la insensibilidad que bastante trabajo nos cuesta y ser empático, iglesia, con ese mundo que necesita tanto de Dios. Él lo hizo, nos mostró el ejemplo, y lo único que debemos hacer, iglesia, es seguir sus pasos.